Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversaremos sobre el libro Estudios de Derecho Antártico junto al profesor Luis Valentín Ferrada y la instructora del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad, Carolina Flores. En primer lugar, Luis Valentín, me gustaría preguntarte en términos sencillos, tomando en consideración que este programa nos gusta que no solo sea escuchado por abogadas y abogados, sino también por el público general. ¿Qué entendemos en palabras simples por derecho antártico? Es un tema complejo, pero no me parece que sea difícil de entender. Básicamente, la Antártica tiene dos tipos de regulaciones que se unen en el concepto de derecho antártico, que por una parte, y quizás es lo más conocido, es la regulación internacional, que existe desde el Tratado Antártico de 1959 en adelante, y que se ha generado todo un régimen internacional con varios otros tratados que complementan el Tratado Antártico. Pero por otra parte, y el libro da cuenta también de ello, se entienden dentro del concepto del derecho antártico los derechos domésticos de distintos países dictados respecto a la Antártica. El derecho internacional, y esto siempre es importante tenerlo, derecho internacional se alcanza a nivel de los estados, pero generalmente lo que nosotros queremos que esto lo que modifique o discipline de alguna manera es el comportamiento de las personas. Y por eso esta combinación, esta conversación entre el derecho internacional, entre los grandes tratados internacionales y la legislación doméstica de cada uno de los estados es muy importante para ver qué tan efectivos son efectivamente los compromisos internacionales que alcanzamos. Entonces, en este concepto de derecho antártico comprendemos tanto esta vertiente más internacional como la vertiente doméstica de las normas dictadas respecto a la gobernanza y regulación de las actividades en el sexto continente. Desde el punto de vista de el libro y el desarrollo de la línea de investigación en materias político-jurídicas antárticas, Carolina, ¿cuál es la importancia de dedicarnos al estudio de estas materias? Bueno, la verdad es que la Antártica, si bien parece un continente tan lejano, es un continente que es fundamental para toda la humanidad. Tiene un rol muy especial en lo que es la regulación de las corrientes marinas, la regulación de la temperatura, es la fuente más grande a nivel mundial de agua dulce del planeta, y en vista de los fenómenos que estamos viviendo hoy en día, como por ejemplo el cambio climático, la gobernanza antártica y la regulación normativa de las actividades que se llevan a cabo en la Antártica resultan esenciales para poder evitar ciertos daños en el continente, para poder preservarlo para todos los países en el futuro. Entonces, es una materia que es muy interesante, que combina una serie de factores, no solamente ambientales, sino que también vemos un régimen de cooperación que tiene características muy particulares entre los diferentes estados, y por lo mismo es que estudiarlo puede ser algo muy atractivo. Y bueno, y el profesor Luis Valentín Ferrada, que ha sido el impulsor de esta red de estudiantes que se ha materializado en diferentes iniciativas, siempre nos ha hecho ver la importancia de este continente y nos ha motivado a estudiarlo más allá, a aprender más, y así como diferentes estudiantes. Bueno, ya hace algunos años yo también como estudiante decidí hacer mi tesis sobre esta materia, luego hice mi tesis de posgrado también sobre ella, y hemos continuado profundizando a través de iniciativas como la U Antártica, la organización de diferentes jornadas, que les iremos detallando también a lo largo de esta sesión. Carolina, tú has investigado y de hecho es la parte que te toca a ti en el libro, la referencia al derecho comparado y específicamente la regulación británica del derecho antártico. ¿Cuál es la importancia de poder mirar estos modelos para aplicarlos a la regulación chilena de la Antártica? Bueno, resulta fundamental porque tanto Reino Unido como Chile son países que reclaman territorio y soberanía en la Antártica y tienen reclamaciones que son superpuestas. Forman parte de un grupo de protagonistas dentro de la Antártica, y además todo esto en el marco del Tratado Antártico y del Protocolo de Medio Ambiente, que establecen ciertas obligaciones para los estados, y dentro de estas se establece la obligación de dictar normativa a nivel doméstico. Tanto los dos países tienen sistemas muy diferentes. El Reino Unido forma parte, para aquellos que no están familiarizados con el derecho, de la tradición del common law,
mientras que Chile forma parte del sistema continental. Y cuando uno analiza los dos sistemas jurídicos se dan cuenta que la bajada al derecho doméstico es diferente en ambos países. Sin embargo, existen ciertos puntos bastante similares. Sobre todo ahora que Chile ha dictado una nueva ley sobre el territorio chileno antártico, la nueva ley chilena antártica, que viene, digamos, a concretar ciertos desarrollos normativos que el país ya estaba llevando a cabo en esta materia, y específicamente en el área de medio ambiente, donde el país ya viene a dictar normas más específicas relativas a ciertas infracciones medioambientales y cómo estas pueden ser sancionadas. Reino Unido también ha dictado muchas normas, digamos que como la Antártica es uno de sus territorios de ultramar, esto resulta muy interesante porque no solamente hay normas que se dictan en Reino Unido que le son aplicables, sino que también normas específicas de la Antártica, porque la Antártica tiene su propia constitución y sus propias autoridades. Entonces, es muy, digamos, atractivo ver cómo interactúan estas normas, cómo se llevan a la práctica y así poder ver cuáles son las soluciones que ambos países han optado, pero que en la práctica suelen llevar a resultados muy similares. Y bueno, y por supuesto reafirmar también los intereses que ambos países tienen sobre la Antártica. Carolina, hace alusión Luis Valentín al problema medioambiental, que parece que es un problema que desde el punto de vista del derecho y las políticas públicas cruza todos los aspectos. Tú justamente te has dedicado a estudiar e investigar acerca de la situación ambiental que atraviesa Chile y el planeta en relación con el Tratado Antártico. ¿Dónde deberíamos poner las prioridades para hacer una regulación que pueda efectivamente proteger el patrimonio ambiental de la Antártica? Yo creo que la pregunta es buenísima y sin duda alguna en el mundo que hoy en día vivimos y con los fenómenos del cambio climático que estamos enfrentando, hay que poner una prioridad sin duda alguna en los temas medioambientales y de hecho así lo estamos haciendo. Pero junto con ello me parece que es importante poner esto en un contexto un poquito mayor. Por supuesto que los temas medioambientales son fundamentales en la Antártica, pero no son solo los temas medioambientales a los cuales tenemos que poner nuestra atención. Por la condición jurídica y política que Chile, desde la cual Chile enfrenta los temas antárticos, el tema de soberanía está ahí presente, y es una mirada, una de las razones por las cuales uno se explica por qué un país relativamente pequeño como Chile tiene un programa antártico tan potente, es principalmente por los intereses soberanos que tenemos envueltos en ello. Pero también aquí hay que ver esto en un marco de cómo evoluciona la población mundial, cómo aumenta la población mundial y hasta qué punto los recursos que hay en la Antártica, de hecho, al día de hoy los recursos pesqueros se utilizan, o la eventual utilización del agua dulce a futuro, etcétera, ponen también otras miradas que conversan ciertamente con lo ambiental, pero van más allá de lo ambiental. Y desde esta perspectiva, y la tesis de magíster que hizo Carolina sobre estos temas toca un poquito de eso, ella podría contarnos cómo, de alguna manera, la soberanía no se recoge solamente en cuanto a derechos que tienen los países, sino que la soberanía se refleja también en obligaciones que tienen los países respecto a aquellos territorios sobre los cuales ejercen soberanía. Y entonces de esta manera a mí me parece que no hay una contradicción en ningún caso entre una mirada más soberana y una mirada más protectora de la Antártica, sino que lo que tenemos que hacer es hacerlos conversar y de alguna manera, precisamente porque Chile ejerce soberanía sobre el territorio chileno antártico, es que debe ser un adalid de la protección medioambiental de la Antártica. Y sin duda aquí, estos son temas, por supuesto, que se manejan desde Cancillería, más que desde el mundo académico, pero desde el mundo académico lo que tenemos que hacer es recomendar y proponer vías de actuación para que Chile, yo creo que aún incremente aún más sus políticas en cuanto a la protección del medio ambiente. Y termino diciendo simplemente que para que esto sea posible, también tenemos que incrementar notablemente la inversión que hacemos en ciencia. Porque si no conocemos bien lo que se está haciendo en la Antártica, lo que sucede en la Antártica, cómo el cambio climático está afectando a la Antártica,
Pues bien, es sencillamente muy difícil ser capaces de llegar a recomendar buenas prácticas en este sentido. Resaltar que el trabajo que actualmente estamos haciendo, un grupo de investigadores al cual yo pertenezco, en el Instituto Milenio de Biodiversidad sobre Ecosistemas Antárticos y Subantárticos base, precisamente consiste en esto, en conectar el conocimiento científico de las ciencias naturales a el conocimiento científico también, pero más político y jurídico de gobernanza de la Antártica, lo que es una línea de acción y de investigación importantísima. Justamente eso te quería preguntar más adelante en la entrevista, porque es muy interesante destacar que hay estudios multidisciplinarios sobre eso. Pero antes de irnos a eso, quiero hacerles una pregunta mucho más básica y que se pregunta habitualmente. Lo hemos dado por sentado, pero hay quienes sostienen, sobre todo en el derecho comparado, y sobre todo tratados de derecho argentino, que no es posible establecer soberanía sobre el territorio antártico. Entonces mi pregunta es, ¿el Tratado Antártico permite a países como Chile reclamar soberanía sobre el territorio antártico? ¿Qué piensas tú, Luis Valentín, como experto en la materia, y Carolina? La respuesta es sí. La respuesta es sí, desde la perspectiva que el artículo 4 del Tratado Antártico, en su número 1, letra A, reconoce efectivamente los derechos de aquellos países que habían hecho manifestación de ellos, de estos derechos soberanos, con anterioridad al año 1959. Por lo tanto, desde esa perspectiva, por supuesto que es posible predicarlo. Lo que pasa es que, como sucede generalmente en el derecho internacional, aquí no es solamente un tema normativo, sino que también un tema político. Por eso nosotros hablamos siempre de esta línea de investigación político-jurídica. Y por supuesto que el Tratado Antártico, además de hacer ese reconocimiento, lo que hace es suspender todas las controversias sobre soberanía en la Antártica, al menos mientras el tratado esté en vigor. Y desde este punto de vista, entonces, los 7 países, y Argentina es uno de ellos también, los 7 países que afirman tener derecho soberano sobre la Antártica han sido, desde el año 59 o 61 que entra en vigor el Tratado Antártico en adelante, especialmente autocontenidos, en el sentido de generar las confianzas necesarias para que este tema no escale. Y al contrario, se coopera habitualmente. Con Argentina tenemos unas fabulosas relaciones internacionales en materia antártica. Generalmente, cada tanto hay algunos roces, pero en términos generales unas muy, muy buenas relaciones. Con Reino Unido lo mismo. Eso que estos dos países se superponen en sus reclamaciones soberanas. Y solo que, y Carolina puede profundizar sobre eso incluso, solo que si vamos a la legislación interna de los países, a pesar de que ellos, repito, tratan de no generar controversia sobre estas materias, en su propia legislación interna, cuando ellos se miran al espejo, ellos por supuesto que se consideran soberanos, y Chile dicta normas a aplicar en la Antártica, Argentina dicta normas a aplicar en la Antártica, Reino Unido dicta normas a aplicar en la Antártica, y así sucesivamente. Eso me parece siempre muy interesante y enigmático. Carolina, tú recientemente dijiste que había muchas reclamaciones soberanas superpuestas. ¿Cómo se puede entonces llegar a concluir en una situación de reclamación efectiva de soberanía en la Antártida? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Chile tiene incluso civiles que viven en la Antártida. Bueno, en realidad especificar que solamente 3 de los 7 países tienen reclamaciones superpuestas, solamente Chile, Argentina y Reino Unido. Y complementando un poco lo que decía el profesor también, si bien el Tratado Antártico en su artículo 4, digamos que congeló las reclamaciones, las disputas sobre las reclamaciones de soberanía en el territorio, los países han buscado también formas de continuar, digamos, sus pretensiones soberanas en una forma más bien sutil, y a veces no tan sutil, como también lo que es la dictación de normas domésticas, pero que en realidad se hace por ejecución de los tratados internacionales. Pero también se estudia mucho cuál es la relación que hay entre la ciencia y el cuidado del medio ambiente con las reclamaciones soberanas de los países. Por ejemplo, estos países que tienen interés en la Antártica, tienen pretensiones soberanas, son aquellos países que suelen liderar la cantidad de estudios científicos que hay
en esta materia en el continente. Entonces, acá siempre hay estas sutilezas, han habido diferentes teorías de cómo reafirmar esta soberanía, y así que, por ejemplo, una de estas ha sido cómo poder lograr asentamientos permanentes en la Antártica. Hace algunas décadas atrás también digamos que se incentivaba que los nacionales tuvieran hijos en la Antártica, que nacieran personas allá, que migraran más personas hacia la Antártica. Entonces han habido diferentes métodos, algunos más sutiles, otros no tan sutiles, pero siempre está este límite del artículo 4. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las legislaciones domésticas, las que establecen sobre todo sanciones, si bien se establecen, luego se ve en la práctica que estas no se aplican tal vez en una forma tan efectiva como se haría, digamos, que dentro del territorio que no está bajo disputa. Se establecen en el papel y para llevarlas a la práctica, ahí entran en consideración los elementos políticos y de cómo no traspasar los límites que establece el artículo 4 del Tratado Antártico. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el libro Estudios de Derecho Antártico junto a los académicos Luis Valentín Ferrada y Carolina Flores. Este tema, además, debo confesarlo, a mí me interesa sobremanera porque, como le comentaba al profesor Luis Valentín Ferrada hace unos días atrás, mi padre, siendo un joven teniente del Ejército de Chile, vivió un año en la Antártica, y este dato lo acabo de obtener gracias al profesor Luis Valentín Ferrada, que me contó que mi padre estuvo el año 62, porque el profesor Ferrada pudo acceder a los archivos del Ejército allí. Y yo recuerdo los relatos de mi padre allí en una situación que sería bastante precaria, porque los trineos no eran eléctricos ni a motor, eran tirados por perros siberianos que tenían que ser alimentados. Y me acuerdo de esos relatos acerca de expediciones que los dejaban exhaustos. Es posible, lo vamos a dejar planteado para la segunda sección del programa, es posible realizar actividades turísticas, por ejemplo, porque yo lo que recuerdo de esos relatos, que a mí me da muchas ganas de conocer la Antártica, sería fantástico, así como mucha gente. Vamos a dejar planteada esa inquietud a nuestros académicos. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A continuación, vamos a nuestra pausa y volveremos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando acerca del libro recientemente publicado, Estudios de Derecho Antártico, junto a Carolina Flores y Luis Valentín Ferrada, académicos del Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad. Habíamos dejado planteada la inquietud acerca de qué cosas podrían eventualmente hacerse en la Antártica, dado que es un atractivo sensacional para muchas personas que les gustaría, por ejemplo, ir de vacaciones, hacer turismo. ¿Es posible eso o en realidad hay que preservar este continente de ese tipo de actividades? ¿Qué piensas, Luis Valentín? ¿Qué piensas, Carolina? Es una discusión que está abierta desde hace muchísimos años. Hasta qué punto es o no conveniente, por fines sobre todo de preservación del medio ambiente, permitir un acceso a mayor o menor cantidad de personas. La posición política de Chile a este respecto ha sido que Chile quiere una Antártica protegida, pero útil al hombre, y por lo tanto abierta de alguna manera también al conocimiento. El turismo antártico es una actividad bastante importante en la cantidad de gente que moviliza a la Antártica. Es un turismo relativamente de élite, porque es muy caro, porque trasladar personas a la Antártica es un tema costoso, pero tampoco es caro, pero no son cifras imposibles de alcanzar de alguna manera. Y está siempre, eso sí, la disputa.
¿Qué pasa cuando en algún punto en particular, donde por ejemplo hay una colonia de pingüinos, descienden, qué sé yo, 500 personas de un buque? Entonces hay una serie de normas que disponen respecto a cuántas deben ser las personas que bajan por cada día. Esto va también encareciendo la actividad turística, por supuesto, el cumplimiento de estas normas, pero esto funciona relativamente bien. Hay una asociación internacional de empresas de turismo antártico, IATO se llama, que también lo que ellos ofrecen o lo que ellos explican es que ellos venden un medio ambiente prístino. Por lo tanto, ellos serían grandes partidarios de mantenerlo. Me imagino que sí. Lo que pasa es que los mecanismos de control que tenemos son relativamente débiles, pero me imagino que sí. Y por último, decir que Chile, desde hace ya varios años en realidad, ha venido desarrollando una política de turismo antártico bastante interesante, que sobre todo mezcla los temas de vía aérea y vía marítima. Entonces, eso permite ahorrar bastantes días de navegación y en consecuencia ahorrar costos, y se vuela desde Punta Arenas a la isla Rey Jorge y de ahí se embarcan y entonces hacen un track de distintas cantidades de días, dependiendo, por supuesto, las distintas ofertas turísticas, pero eso permite a Punta Arenas competir también en una escala menor, pero bastante bien con Ushuaia, que es el gran puerto de zarpe de buques turísticos al Antártico. Y sin duda alguna, el gran desafío que tiene Chile por delante, se está trabajando en eso, pero debiéramos imprimirle mucho mayor entusiasmo, es cómo potenciar a Puerto Williams como puerto de salida de turismo marítimo antártico. Aquí hay una deuda nacional enorme. Las autoridades, a mí me consta que están conscientes de esto, pero donde efectivamente, si uno ve más allá de los discursos, me parece que queda demasiado por hacer y que no estamos haciendo, o no estamos haciendo a la velocidad que deberíamos. Carolina, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Es posible hacer turismo sustentable en la Antártica? Estoy pensando en cosas tan simples como los residuos. ¿Qué pasa cuando la gente toma una bebida o se come un sándwich que vienen envueltos en plástico, por ejemplo? ¿Cómo está previsto eso? Claro, las actividades de turismo en la Antártica no están prohibidas per se. Sin embargo, el protocolo de medio ambiente tiene reglas bastante estrictas y definidas respecto a lo que se puede y no se puede hacer dentro de la Antártica. Y en este sentido, por ejemplo, uno de los anexos del protocolo se refiere a los residuos, y hay que ser muy cuidadosos en el manejo de los residuos, ya que si alguien, por ejemplo, derramara algo en la Antártica, son daños ambientales que no son tan fáciles de compensar o de limpiar como tal vez sería en otra parte del mundo. Entonces, teniendo en consideración eso, existen reglas muy específicas. Como decía el profesor, está esta asociación de operadores turísticos que también reporta las reuniones consultivas del Tratado Antártico, y la verdad es que se han dado entre ellos se hace una fiscalización también, pero es entre los mismos operadores que realizan estas actividades turísticas, que hasta ahora ha funcionado bastante bien. Sin embargo, se echa un poco de menos tal vez una regulación más estricta que venga desde el sistema del tratado, como digamos una regulación por parte de una tercera parte y no de los mismos que realizan esta actividad. Pero sí, es posible en la teoría, es muy importante y también conveniente para los operadores respetar estas reglas ambientales, y así es como está ocurriendo en la práctica. Ahora, a futuro, va a ser muy importante también ver cómo va a continuar esto en operación, porque va aumentando la cantidad de turistas que va a la Antártica. Hoy en día es mucho más fácil llegar que hace años atrás, y como decía el profesor, Chile acá tiene un rol fundamental, porque Chile es uno de los países que son una puerta, se les dice los estados que son una puerta de entrada a la Antártica, por su cercanía territorial. Entonces, continuar con una política medioambiental en este sentido fuerte de prevenir los daños que produzca el turismo en la Antártica va a ser muy importante. Y es interesante combinarlo también, por ejemplo, con aspectos del convenio de Escazú, que acaba de firmar Chile y que establece el principio de no regresión en materia de protección ambiental. Así que estos temas son muy importantes. Cuéntenos de las actividades futuras de esta línea de investigación.
Luis Valentín, ¿qué se viene ahora? Sabemos que vienen en primer lugar las cuartas jornadas chilenas de Derecho Antártico. ¿Qué sorpresas nos depara esa actividad académica? Hay varias cosas en las cuales de alguna manera la línea de investigación está trabajando o es responsable, u otras en las cuales participa. Lo que tenemos ahora inmediatamente es la presentación formal de este libro sobre el cual estamos conversando. Se va a hacer una presentación formal aquí en la Facultad de Derecho, y se va a hacer una presentación formal del libro también en Punta Arenas en el mes de septiembre. Junto con eso, también los primeros días de septiembre vamos a participar varios de los investigadores que trabajamos en esto en el encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos, que es organizado por el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares y la Fundación Valle Hermoso aquí en Santiago. Luego tenemos también, y es quizás nuestra gran actividad de este año, las cuartas jornadas chilenas de Derecho Antártico. Hemos tenido bastante éxito, hemos logrado mantener ya por cuarto año consecutivo con una gran cantidad de gente exponiendo. Cada vez este año vamos a volver a la semipresencialidad, lo vamos a hacer en modo híbrido. Los 2 años inmediatamente anteriores lo hemos tenido que hacer por razones obvias, solamente online. Este año ya vamos a volver a lo híbrido y esperamos volver a lo 100% presencial, aunque hay que quedarse con esto híbrido, nos permite tener gente de otros países, tiene varias cosas positivas. Y finalmente también vamos a participar, yo personalmente voy a participar en el Polar Law Symposium en Islandia este año, porque este mundo antártico es un mundo bastante grande. Con Carolina hemos tenido la suerte de participar en varios congresos internacionales. Johanina Sutherland, que también trabaja con nosotros, también ha expuesto en varios congresos internacionales. Marcelo Molina, lo mismo. Estamos de alguna manera desde las facultades de Pío IX creciendo hacia el mundo, y eso es parte muy importante. Y lo digo como académico un poquito más viejo, más experimentado, es parte importante irle abriendo puertas a nuestros alumnos o exalumnos, a los profesores jóvenes, a nuestros investigadores, para que vayan cimentando una carrera no solo en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito internacional. Carolina, ¿qué desafíos nos deparan las cuartas jornadas chilenas de Derecho Antártico? Bueno, la verdad es que las últimas jornadas han sido muy interesantes. Voy a partir desde allá para ver hacia dónde vamos. Hemos tenido varios nuevos desarrollos. Celebramos el 60º, me parece, aniversario del Tratado Antártico. También se publicó la nueva Ley Antártica Chilena. Y ahora, ya que está en vigor, vamos a ver cómo se va aplicando en la práctica, cuáles son los desafíos que van surgiendo para nuestro país en esta materia, cómo se aborda ahora, por ejemplo, ha habido también un tema muy interesante en lo que ha sido la gobernanza antártica y qué desafíos ha traído la crisis del COVID-19, cómo pasar, bueno, que es algo que también transversal al ámbito internacional. Cómo poder rescatar estos elementos tan interesantes que era antes la conversación de pasillo para poder tener acuerdos en materia antártica, cómo ahora llevar esto a estos formatos híbridos del Zoom, cómo va a cambiar esto la gobernanza antártica, también es otra materia que podría surgir en un análisis. Por supuesto, las consecuencias del cambio climático siempre siguen siendo algo que hay que tener a la vista, sobre todo ahora considerando las noticias que nos están llegando desde Europa, de este verano tan caluroso que están viviendo, y observar también cómo va a ser esto en nuestro verano que ya viene. Y así, en fin, una serie de elementos que son muy importantes, también la bioprospección, y bueno, podría seguir dando una lista muy amplia también las actividades de turismo que acabamos de conversar. Todos estos son desarrollos que siguen ocurriendo y que vamos a tener que seguir analizando cómo se van dando en la práctica. Y por si lo anterior fuera poco, tenemos toda la tensión entre Rusia y Ucrania. 2 países que son partes consultivas del Tratado Antártico, y cómo eso va a impactar, o está impactando ya. De hecho, la última reunión en Berlín tuvo muchas reminiscencias de esta situación. Cómo esto impacta en la gobernanza antártica hoy y a futuro, cómo las tensiones, la propia tensión entre Estados Unidos y China, etcétera.
Están pasando muchas cosas al sur de los 60 grados de latitud sur y al norte, pero que impactan en lo que allí sucede, sin duda alguna. Y justamente nos interesa involucrar, y por eso es que invitamos a estos notables académicos a nuestro programa, para que las chilenas, los chilenos, los habitantes de Chile, a través de Radio Universidad de Chile, se involucren, se interesen sobre los temas antárticos, donde yo como lego reconozco, tengo mucha ignorancia, y habemos muchos y muchas que tenemos ignorancia sobre estas materias porque nos aparece tan lejano. Asimismo, quiero invitar a todas y todos nuestros auditores a leer el trabajo Reflexiones sobre la nueva ley chilena antártica, editada por el profesor Luis Valentín Ferrada, que es una publicación maravillosa, muy incisiva en cuanto a los artículos de todos los autores, y además, debo decirlo, con unas ilustraciones sobrecogedoras acerca de los paisajes antárticos que también nos han hecho llegar. Queremos agradecer enormemente esta conversación que hemos tenido con el profesor Luis Valentín Ferrada, con la profesora Carolina Flores. Queremos dejarlos invitados desde ya a una próxima edición del programa donde podamos abordar esta y otras materias y sobre todo las reflexiones que puedan surgir acerca de esto. Por último, si tuvieran ustedes que en 30 segundos, y no más que eso, dirigir un mensaje a las amigas y amigos de Radio Universidad de Chile acerca de la importancia que tiene la Antártica para nuestro país, ¿qué podríamos decir? Carolina. Muchas gracias. Agradecer la invitación al programa y decirle a las nuevas generaciones, desde mi propia experiencia también como egresada de la facultad, que este es un tema que es parte del presente y del futuro y que cada vez va a cobrar más importancia y que tiene muchas aristas diferentes que vale la pena explorar. Y que además lo bonito de este tema es que no es solamente un tema que se relaciona con un país en concreto, sino que es un tema que se relaciona con todo el mundo, con toda la humanidad, y que es importante comprometerse en el cuidado de la Antártica para poder garantizar un futuro mejor, un futuro más sostenible para todas las generaciones. Entonces, con esta motivación los dejo, ojalá que también se interesen por el tema y puedan también formar parte entonces de nuestra comunidad de investigadores. Muchas gracias, Carolina. Luis Valentín. La Antártica es un tema no solo de futuro, como decía Carolina muy bien, sino que también un tema de presente, porque es hoy en día cuando tenemos que preocuparnos de conocerla más desde todo punto de vista, desde las ciencias naturales, pero también desde las ciencias sociales, desde la gobernanza, desde el derecho internacional, para tomar hoy día las decisiones que van a impactar en el futuro. El protocolo de protección al medio ambiente eventualmente podría revisarse el año 2048. Y una de las normas que se podría revisar, no es seguro, pero que se podría revisar, es la prohibición de la explotación de minerales en la Antártica. Cualquier decisión de política pública que Chile quisiera tomar para tener una posición importante a nivel internacional el año 2048, ya estamos atrasados. De aquí al 2048, en temas de política internacional, en tema de la política de los estados, es nada. Y por lo tanto, por eso no solamente hay que decir la Antártica el futuro, no, la Antártica es el presente. Porque si es que hoy no pensamos, si es que hoy no tomamos las decisiones, si es que hoy no fijamos las grandes directrices hacia el futuro, pues bien, la historia nos va a pasar por arriba. Y por lo tanto, reitero la invitación que hizo Carolina a todos quienes estén interesados en el ámbito de nuestra universidad y en el ámbito del país en general. La Universidad de Chile es un líder de lo que se hace en Chile en general, no solo en la Universidad de Chile. Invitarlos a interesarse en estos temas, a ponerse de acuerdo con nosotros podemos orientarlos, lo que sea, tenemos nuestra página web, tenemos nuestro blog, hacemos todo lo que podemos, pero lo que necesitamos es más gente entusiasta que se sume en este avance. Y muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Queda hecha la invitación entonces, y qué mejor rol de la Universidad de Chile que estudiar estas materias. Hemos tenido una gratísima conversación con los profesores Luis Valentín Ferrada y Carolina Flores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hoy tenemos una sorpresa para nuestras amigas y amigos de Radio Universidad de Chile y del programa Derecho al Aire. Se incorpora a esta comunidad la editorial universitaria
y nuestro abogado experto en letras, en comentario de libros, Francisco Castillo, quienes nos traen de regalo para ustedes una edición de este libro, Estudios de Derecho Antártico. Para esto, solo tienen que enviarnos un correo a derechoalaire@derecho.uchile.cl. Lo repito, el correo es derechoalaire, todo junto, @derecho.uchile.cl, y decirnos cuál es su opinión sobre la importancia de la Antártica. De los correos que lleguen, vamos a elegir el más creativo, el más interesante, y esa persona se va a ganar entonces el libro Estudios de Derecho Antártico, que ha sido muy pulcramente editado por la editorial universitaria, quien nos apoya en esta sección. Y con esto le damos la bienvenida a esta nueva sección de nuestro programa, que es el comentario de libros junto a Francisco Castillo y editorial universitaria. Adelante, Francisco. En Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas el comentario de libros de Francisco Castillo y editorial universitaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos al comentario de libros de Derecho al Aire junto a editorial universitaria. El libro de esta semana es Estudios de Derecho Antártico, lanzado este año y cuyo editor es el abogado y profesor Luis Valentín Ferrada, quien junto a otra de nuestras invitadas, la abogada Carolina Flores, y los abogados Alejandro Molina y Vicente Brown, nos presentan un novedoso trabajo sobre el último continente al que los humanos hemos llegado y cómo con nosotros llegó también el derecho. El libro, que recibió el premio Fondo Rector Juvenal Hernández, nos introduce en el funcionamiento del sistema del Tratado Antártico, en los procesos de evaluación de impacto ambiental del continente, en la regulación normativa de los Estados Unidos sobre la Antártica y en el sistema de responsabilidad por daño ambiental en el territorio de la Antártica. Es un texto de interés para todos aquellos interesados en conocer y comprender más sobre este remoto territorio y su regulación jurídica. Recuerden que estaremos concursando este y otros libros de la editorial universitaria. Para participar, solo deben escribir al correo derechoalaire@derecho.uchile.cl e indicar por qué les gustaría recibir este libro y leerlo. Hasta la próxima. Este fue el comentario de libros junto a Francisco Castillo y editorial universitaria en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.